Venga, muy bien. Pues nada, tenemos, ya os he dado las buenas tardes, y entonces empezamos ahora ya como un poquito más formal y los ponentes o los socios y amigos que hoy nos van a compartir pues sus experiencias, aquello en lo que ellos están trabajando y que conocen mejor, pues tenemos la suerte de contar hoy con David González y con Álvaro Retortillo. Va a comenzar a exponer y a contarnos su experiencia en el sistema de implantación de sistemas FQM, David González, ¿vale? Y bueno, pues David, por contaros un poco la trayectoria y la capacitación de David, pues deciros que él es ingeniero químico por la Universidad de Valladolid y él trabajó, tiene experiencia de trabajo en dos consultorías, una multinacional y luego una consultoría aquí en Valladolid, donde estuvieron implantando, hicieron proyectos para el Plan Estratégico de la Junta de Castilla y León, y ya trabajó en la aplicación del modelo FQM en diferentes organizaciones cuando trabajaba para esta consultoría de Valladolid, pero hace ya 9 años que él comenzó a volar en solitario en Proyecta Consulting, ¿verdad, David? Sí. Y bueno, y él ahora mismo pues en Proyecta Consulting lo que viene haciendo es pues el despliegue de procesos, la implantación de sistemas de responsabilidad social corporativa y lo que hoy nos va a contar, la aplicación del modelo FQM en empresas. Así que, sin más, yo te doy paso y tú nos cuentas. ¿Vale, David? Muy bien. Pues voy a intentar compartir pantalla. Y me confirmáis que se ve. Yo la estoy viendo. Tengo dos pantallas, pues a veces... A ver... Un segundito. Bueno. Se estaba viendo antes, David. Sí, a ver. Bueno, voy ahí. Es que hay otra forma de ampliar el marco. Lo que pasa es que no sé si depende de la pantalla en que lo ponga. A ver. Yo creo que así se ve suficientemente bien, ¿verdad? Sí. Yo por mi parte sí, ¿eh? Bueno, os voy a hablar de sostenibilidad y transformación, ¿eh? Se titula la charla La sostenibilidad bajo el prisma del modelo FQM 2020. Entonces, ya os adelanto que no va a ser un curso sobre el modelo, porque si no, seguramente el número de asistentes se reduciría rápidamente hasta que empezara a hablar Álvaro. Entonces, digamos, es una charla más bien conceptual, ¿no? Y intercambio de conocimientos sobre esto, ¿no? Bueno, voy a completar un poco lo que ha dicho María Eugenia sobre mí. Pues efectivamente, Proyecta Consulting somos uno, no tenemos intención de decrecer y os diría que tampoco de crecer, ¿no? Porque el modelo de negocio pues, se basa en alianza con cliente y si el proyecto es grande, pues trabajo con otros consultores amigos. Y si se trata del modelo FQM, por ejemplo, trabajo con la referencia en España, o otros proyectos como despliegue de arquitectura de procesos, pues si es necesario lo hago también con otros consultores de referencia. Pero mi modelo, ya lo que os decía, es una alianza con el propio cliente, de manera que vaya incorporando esto que hacemos en su quehacer o en su conocimiento, ¿vale? Y, bueno, como veis ahí lo que decía antes María Eugenia, yo sé hacer básicamente estas 4 cosas, ¿no? Que es la aplicación del modelo FQM, también la integración de sistemas de RSC, el despliegue de la arquitectura de procesos y ayudo también en la definición de la estrategia y elaboración de cuadros de mando, ¿vale? Aquí os enseño a algunos de mis clientes. En general trabajo para el sector industrial agroalimentario, también para educación. El año pasado también hicimos un proyecto de despliegue de arquitectura de procesos en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y también mucho en educación, ¿vale? Y
ahora ya directamente voy a entrar con el contenido, ¿no? Aquí me pareció pertinente hacer una pequeña reseña histórica, ¿no? de lo que se entiende por sostenibilidad, ¿no? Fijaros, aquí tenemos dos líneas temporales. La parte de arriba habla de la supervivencia de las empresas. Entonces, por contaros un poco el origen de los modelos de excelencia, en los años 50, este señor que veis aquí con cara de sabio, efectivamente lo era, se llama Deming, se fue a Japón, invitado por el Instituto de Científicos e Ingenieros japoneses, y se fue para ayudarles a despegar lo que se llaman la estandarización de procesos, el control estadístico de procesos. Y este señor tuvo un fuerte impacto, ¿no? en Japón, hasta el punto de que digamos, el desarrollo de esas ideas que él inoculó en esos cursos de formación se tradujo en un modelo de excelencia, que es el modelo Deming, modelo japonés, y en el premio Deming, ¿no? Que todavía sigue vigente, ¿no? Digamos, esto evoluciona, Japón pasa de ser un país de ruido a lo que se llamó el milagro japonés, y Japón, las empresas japonesas pasaron a ser a ser muy competitivas, hasta el punto de que los americanos y los europeos empezaron a tentarse la ropa, ¿no? porque los japoneses no eran lo que se pretendía o lo que se pensaba en principio que eran unos copiadores, sino que hacían las cosas, las hacían mejor y más baratas, ¿no? Entonces, en los años 80 surge pues, un movimiento también en Estados Unidos, y aparece un libro. He encontrado la referencia moderna, pero cuando yo lo compré, es este libro que os muestro aquí, que se llama En busca de la excelencia. Es un libro que escribió Thomas Peters y Robert Waterman. Es un libro que cambió un poco digamos, la historia, ¿no? de los modelos de gestión, lo que se entendía por calidad total y todo esto, ¿no? Este libro lo que hace es recoger. Bueno, estos dos señores eran profesores de Stanford, creo, y consultores también, ¿no? De McKinsey. Y lo que hacen es recoger aquellas buenas prácticas de empresas referentes en Estados Unidos. Primero seleccionan, no fueron ellos, un gran pool de gente seleccionó empresas que eran referentes en Estados Unidos, pero no en ese momento, sino que llevaban pues décadas siendo referente en Estados Unidos. Pues General Electric, General Motors, IBM, 3M, empresas que todavía hoy siguen siendo referentes, ¿no? Y las investigaron, ¿no? Y para ver qué es lo que hacía que esas empresas sobrevivieran, ¿no? Cuando os estaba diciendo que estamos en un contexto en el que la supervivencia de las empresas americanas pues, se veía en peligro, ¿qué hacían estas que hicieran que fueran referentes y que estuvieran, digamos, en tan buena forma, ¿no? Y encontraron pues, cosas como, mira, os leo un poco el índice. Dicen las empresas norteamericanas con éxito, las primeras las nombran, luego el modelo relacional, el hombre a la espera, motivación, y ya empiezan a hablar de la tercera parte, esos principios básicos de la excelencia, que son la gestión de la ambigüedad y la paradoja, énfasis en la acción, proximidad al cliente, autonomía e iniciativa, productividad contando con las personas, valores claros y manos a la obra, zapateros a tus zapatos, estructuras sencillas, estar reducido. Es decir, hoy todavía este libro es, digamos, es válido en muchos de sus contenidos, ¿no? De hecho, a raíz de esta publicación, como os decía, ya en los años 80 se crea el primer o el segundo modelo de excelencia, que es el Malcolm Baldrige, que es el modelo norteamericano, y poco tiempo después, en el año 91, aparece el modelo europeo, ¿no? El modelo FQM. El modelo FQM, a ver si no sé si he ido haciéndole clic. No, espera, que lo tengo aquí ampliado. Parece una cosa que es interesante, ¿no? Que me gustaría, bueno, respecto a los modelos, aquí tengo también una diapo en la que podéis ver los que hay, ¿no? En el mundo. Digamos que el modelo FQM es el que se está imponiendo no solo en Europa, sino también pues, en otros países, también en la India, en Oriente Medio, en América. Aquí tenéis el americano, también el Deming japonés. Australia tiene también su propio modelo, y Sudáfrica, ¿no? Y este que he marcado aquí es el modelo Fundibec, que bueno, es un modelo que sigue el modelo FQM, básicamente, ¿no?
Y os comentaba que el modelo FQM tiene una particularidad, ¿no? Y es que ya desde su primera versión, y estamos hablando del año 91, aquí os muestro la primera versión del modelo, ¿no? Desde entonces pues ha habido muchas actualizaciones, bueno, muchas no, pero unas cuantas. Ya desde la primera versión aparecía esta cajita de aquí, que son los resultados en la sociedad. Repito, año 91, donde ya una empresa que en aquel entonces se llamaba Excelente tenía que tener una serie de resultados en la sociedad, ¿vale? Nos quedamos un momento ahí y paso a la otra línea, ¿no? la que teníamos debajo. Es la línea del mundo sostenible, ¿no? Esto podríamos empezar en el año 2000, 2001, 2002, cuando las Naciones Unidas constituyen el Pacto Mundial, ¿no? Pacto Mundial, los 10 principios. En ese momento aquí, pues a lo mejor hay gente que lo conoce más en detalle que yo, pero yo creo que no tuvo tampoco mucho éxito en el 2001, 2002, 2003. Yo creo que era digamos, esos principios fueron asumidos por algunas empresas más o menos en serio, pero bueno, luego hubo un boom económico en el 3, en el 4, en el 2005 y las empresas seguían más, digamos, preocupadas del beneficio y algunas pues sí que lo integraron en sus procesos, pero desde luego con la crisis aquellos que no lo habían integrado de una manera seria pues lo desecharon y se dedicaron a la acción social, ¿no? Entonces, luego ha habido pues, un pequeño relanzamiento, pero sobre todo el boom ha venido en el 15, ¿no? En el 15 con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde aquí ya hay un cambio muy relevante, ¿no? Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen en cuenta su incorporación no solo a nivel de países, a nivel macro, grandes organizaciones, sino que ya tiene una estrategia fuerte de incorporación dentro del tejido empresarial. Es decir, que las empresas, dentro de sus estrategias, se preocupen por ver qué objetivos de desarrollo sostenible ayuden o contribuyen a que se desarrollen, ¿no? Entonces, lo que quiero que veáis es cómo sucede poco a poco una cierta tendencia del mundo empresarial. Es decir, la supervivencia de las empresas depende de incorporar la sostenibilidad del mundo, de la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y medioambiental en sus modelos de negocio, pero también el concepto de sostenibilidad general, el concepto de sostenibilidad del mundo, por decirlo así, tiene que necesariamente contar con la participación o la incorporación del mundo empresarial. Es decir, que todo va convergiendo. Y recientemente esto se alinea mucho más. Es decir, ya en el 2018 sabéis que se publicó la Ley 11, por la cual las organizaciones tienen que hacer su estado de información no financiera y al mismo tiempo, desde el mundo empresarial, ya sabéis que pues, en los foros empresariales ya es digamos, un requisito básico el hecho de incorporar los aspectos no financieros. De hecho, ya muchas veces en los foros de sostenibilidad se habla de Larry Fink y de su famosa carta, no sé si esta es la sexta o la séptima que ha mandado, en la que ella dice que solo se va a invertir, su único criterio de inversión serán criterio de sostenibilidad, ¿no? Y para ello pues revisan los referenciales, el SASB o el TCFD, ¿no? Referenciales básicos. ¿Se oyen Perdona, cositas? si se oyen ruidos, si no os importa cerrar los Apaguen micrófonos. micrófonos. Sí. Bien, continúo. Os decía que estos dos mundos convergen, ¿no? Convergen hacia necesariamente digamos que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad a nivel de empresa, supervivencia de la empresa y sostenibilidad a nivel mundial. Bien, en este contexto, sí me gustaría... Ups. Se me ha hecho un poco grande. Vale. Ya está. Perdonad. Esto es culpa de Jorge, que utilizó esta herramienta me gustó mucho, digo, voy a utilizarla. Y... Bien.
En este contexto de supervivencia de las organizaciones, fijaros en esta frase del recientemente difunto Jack Welch, ¿no? Dijo, cuando la velocidad de cambio en el entorno es mayor que la velocidad de cambio en su organización, el final está a la vista, ¿no? Hablando de cambios, ¿no? Y resulta que ahora mismo estamos en un entorno VUCA. Yo creo que ya estáis un poco hartos de oír hablar de VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hay quien dice que no es que estemos en un entorno de cambios o en un momento de cambios, sino que estamos en un cambio de época, ¿vale? Y además, aparte de tener este entorno VUCA, que es la nueva normalidad, lo que tenemos es una serie de retos que ya veían las empresas que tenían que asumir, ¿no? Desde la escasez de recursos materiales hasta la irrupción de nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajo, de relación de personas y empleados, hasta llegar al nuevo reto que es el COVID-19, ¿no? Que digamos, las organizaciones se enfrentan a estos nuevos retos. Entonces, la pregunta es, ¿una organización que se enfrenta a estos retos o que tiene que enfrentarse a estos retos es sostenible solamente con una gestión excelente y es sostenible solamente cumpliendo con esos principios de sostenibilidad de lo que hemos hablado? Bueno, esta diapo, que no sé si se la ve bien, dice aquí arriba, ¿por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor, ¿no? Entonces, la idea es que realmente las organizaciones tienen que ser capaces de transformarse y más o menos predecir el futuro, ¿no? También para ser sostenibles. No basta con estas dos premisas de una gestión excelente y de una gestión comprometida con los ODS, por ejemplo, ¿no? En este contexto es cuando, lo que os decía, es cuando se desarrolla en el año 2019, entre el 18 y el 19, el nuevo modelo FQM 2020, ¿no? Entonces, este es un modelo que incorpora, como veis, estas son las dos primeras páginas donde aparecen los ODS, y aparece también el compromiso de la FQM con el desarrollo sostenible a largo plazo, ¿vale? Entonces, es un modelo que está plenamente alineado con los ODS. A ver. Segundo, a ver si... la habéis cortada, ¿verdad? A ver. Aquí, ya espero que no se me vuelva... Lo siento. Y ahora se Bueno, ve bien, David. fijaros, ¿cómo se desarrolla el modelo? El modelo se inspira en el Golden Cycle de Simon Sinek. Yo creo que también vosotros lo habéis... de hecho, la primera vez que oí hablar de este señor y de este modelo fue en un foro de RSC. ¿Vale? Entonces, este señor lo que dice es que todas las organizaciones saben qué es lo que hacen, muchas saben cómo lo hacen, pero solo unas pocas saben el por qué y el para qué lo hacen, ¿vale? Y eso es muy relevante porque las empresas de éxito primero definen el aspecto emocional, es decir, el por qué hacen las cosas, luego cómo y luego qué resultados obtienen. Es decir, no podemos decir que una empresa está para ganar dinero. O sea, eso no es por qué hace las cosas, ese es el resultado de lo que hace, ¿vale? Ganar dinero. Entonces, las empresas que se basan en hechos, en datos, en los aspectos racionales de su venta, de su oferta de valor, digamos que van abocadas al fracaso. En cambio, aquellas que, digamos que van dirigidas desde la parte interna del cerebro, desde la parte emocional hacia la racional, son las que van encaminadas hacia el éxito. ¿Vale? Con este modelo se desarrolla el nuevo modelo FQM, ¿no? Que define primero por qué existe la organización, luego cómo tiene la intención de cumplir su propósito y finalmente qué resultados obtiene. ¿Vale? Ya los que conocéis bien los modelos de RSC ya tenéis que ir viendo algún tipo de relación, ¿no? Luego profundizaremos ahí.
Este es el nuevo modelo FQM que tiene estas tres partes que decimos. El por qué, ¿vale? Se estructura en dos criterios. El qué, perdón, el cómo, hasta aquí me he equivocado, y los resultados, ¿vale? Es el que obtienes, ¿vale? Y ahora os voy a pasar a explicar algunos de estos aspectos clave del modelo FQM, ¿no? 2020. Lo primero es comprender el ecosistema, ¿vale? Lo que dice el modelo es que la empresa es como un organismo vivo, ¿no? Entonces, como decía Charles Darwin, no sobreviven las especies más fuertes, sino aquellas que son capaces de adaptarse al entorno, ¿no? Entonces, las empresas tienen que conocer el ecosistema y adaptarse a él. Y aquí tenéis un ejemplo de ecosistema, ¿no? Aquí tenemos en la capa más externa el entorno global que nos rodea, las megatendencias. Esas influyen en el mercado, en el ámbito en el que desarrolla la actividad de la organización, estas a su vez en los grupos de interés de la organización y estas en la organización. Aquí la clave está en conocer cómo existen estas relaciones de interdependencia entre cada una de estas pieles, ¿no? de cebolla. ¿Vale? El segundo concepto es la coherencia con el propósito. Yo también, la primera vez que oí hablar de propósito fue también en un foro de RSC y a mí me pareció que estábamos hablando de la misión y me parecía que era un poco hablar del mismo concepto con distintas palabras. Pero el modelo habla de que el propósito tiene que ser conocido y entendido por todos los grupos de interés. Y aquí hay un cambio importante. Para ser conocido y entendido tiene que ser relativamente sencillo y además tiene que ser asumido por los grupos de interés, por lo cual digamos, la misión se enfoca más hacia el qué quiere ser la empresa o el por qué o la razón de ser de la empresa desde el punto de vista de la empresa, pero en cambio el propósito tiene que tener una visión mucho más amplia, ¿no? Os voy a poner aquí algún ejemplo de propósito. A mí me gustó, en algún sitio leí sobre el propósito que sería como la causa justa, ¿no? de la organización. Mirad, tenéis aquí algunos ejemplos de propósito de grandes empresas y alguna chiquitina, ¿vale? Y ya veis que son frases muy, muy cortas, pero digamos que tienen sentido para los grupos de interés, que son fácilmente asumibles por ellos. El tercero de los conceptos clave que os quería contar es el tema de la cultura de la organización y liderazgo. La cultura son las creencias, actitudes y valores compartidos por las personas de la organización. Digamos, el cambio cultural, estamos hablando de transformación, la transformación, lo más difícil de la transformación es ese cambio cultural, ¿no? Y ese cambio cultural tiene que partir de la definición del propósito, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Starbucks, su propósito es inspirar y nutrir el espíritu humano. Solo una persona, una taza de café y un barrio al mismo tiempo. No sé si sabéis que Starbucks fue fundado por un profesor de universidad y dos alumnos que se dieron cuenta que realmente en el café es donde la gente socializaba. Y cuando crearon Starbucks, digamos que tenían en su idea, en su imaginario, un café que fuera digamos, con un fuerte carácter humano, ¿no? Humanista, por decirlo así. De tal manera que todo lo que rodea a Starbucks, el café, los partners, clientes, tiendas, comunidad y accionistas, tiene que imbuirse de ese mismo espíritu humano. El café tiene que ser de calidad, pero es que también se tiene que obtener de una manera ética, no se puede explotar a los trabajadores que en los países productores, etcétera. Los partners llaman partners a los empleados. ¿Por qué? Pues porque les consideran aliados e incluso participan en los beneficios de la empresa. El cliente, la relación con el cliente no es cliente-proveedor como conocemos, sino que tiene que ser una relación muy afectiva, personal, ¿no? Las tiendas también son un sitio agradable para las personas. Tienen que ser un sitio donde se sientan confortables. La comunidad tiene que participar también en todo lo que tiene que ver con acción en su comunidad que tenga un enfoque hacia las personas e incluso los accionistas. Evidentemente generan beneficio, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Bueno, lo que he metido en la presentación, en letra pequeñita que no voy a leer, son extractos del modelo que tienen, digamos, lo que llamamos puntos de guía en el modelo, donde digamos que son
referencias directas a modelos de responsabilidad social. O sea, no es que lo copien, sino simplemente que mi conocimiento de los modelos de responsabilidad social lo veo reflejado en estos puntos de guía del modelo, ¿no? En cada uno de estos aspectos clave que os voy a contar. ¿Vale? También hablábamos de liderazgo, ¿no? Y el modelo ahora, digamos, establece un nuevo modelo de liderazgo o admite que las empresas sobresalientes tienen un liderazgo organizativo versus el jerárquico, ¿no? Ahora ya no se admite un liderazgo de ordeno y mando, sino que lo que está en el modelo de excelencia es que no, digamos, la inteligencia o el talento que hace falta para hacer algo no lo tiene una persona, por muy visionaria que sea, sino que tiene que ser el conjunto del talento de muchas personas. De tal manera que el liderazgo tiene que desarrollarse en todos los escalones de la empresa, en los diferentes niveles y además en los diferentes departamentos, ¿no? Bueno, hay otro concepto también de liderazgo que creo que es importante. Habla también del liderazgo de la organización. La organización tiene que ser referente dentro de su ecosistema. También es liderazgo organizacional. David, perdóname, te doy un pequeño toque de recordatorio nada más de que ahora mismo llevarías ya la media hora, ¿vale? Está muy interesante, pero para que seas consciente del tiempo, ¿de Pues acuerdo? voy a la velocidad de la luz. Ya me Venga, quedan 3, 4. venga. Paso rápido. Habla de implicar los grupos de interés. Implicar significa co-desarrollar y significa contribución a los EDS de todos los grupos de interés. El nuevo modelo, además, esto lo clarifica mucho. Fijaros, implicar a los grupos de interés, determinar necesidades y expectativas, cómo lo hago y luego cierro con resultados. Es RSC pura y dura, ¿no? Entonces, aquí, concretamente, el nuevo modelo ya mete también a los inversores y reguladores, concretamente, y a los proveedores, que antes los dejaba un poco sueltos. Bueno, con los grupos de interés, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que sistematizar? Un modelo de relación con cada uno de ellos. Aquí tenéis, por ejemplo, el modelo de relación de Iberdrola. Si está Ana Antolín, pues muy bien, le gustará verlo aquí. Y también el foco en la creación de valor sostenible y la gestión de la experiencia en su relación con nosotros, ¿vale? No se gestiona producto y servicio, sino toda la experiencia. Es mucho más amplio, ¿vale? No solo el producto y servicio. Vale. Paso rápido. Me voy a centrar en el foco en la creación de valor sostenible y muy rápidamente, este es el cuarto criterio del modelo, crear valor sostenible. ¿Y qué es el concepto de valor? Valor es lo que me diferencia de otros, ¿vale? Si no me diferencia no va a ser algo, no voy a crear valor. Y también habla de valor sostenible. Sostenible desde el punto de vista económico, ético, social y medioambiental. Y a corto y largo plazo, ¿vale? Para que lo veáis, cuando yo tengo dos alternativas de inversión, si en una de ellas además tiene un impacto en el mundo real, un impacto en el medio ambiente o en la sociedad, en mi entorno social positivo, elegiré esa, ¿vale? Que también es me sirve para distinguir entre distintas opciones de inversión. Y paso rápidamente ya al penúltimo, antepenúltimo, gestionar el funcionamiento y la transformación. Fijaros, me voy a centrar en estos dos: impulsar la innovación, aprovechar la tecnología y aprovechar los datos, la información y el conocimiento. Aquí tenéis algunas de esas tecnologías disruptivas. No penséis que esto es cosa de grandes empresas. Todas estas tecnologías están ya disponibles para pequeñas y medianas organizaciones, servicio por pago, etcétera. Esto nos tenemos que poner las pilas, las que seáis pequeñas y medianas, porque sí, porque es accesible. Y todo esto también digamos, los datos me proporcionan información, la información el conocimiento y el conocimiento la posibilidad de tomar decisiones adecuadas. Este último punto que creo que es importante, la parte de resultados predecibles. Fijaros que los modelos de sostenibilidad, el SASB, el GRI, etcétera, lo que hacen es esa detección, esas expectativas, en el cómo queda difuminado, el modelo FQM cubre ese cómo y al final lo recoge en un reporte, ¿no? En una serie de resultados. Lo que dice también el modelo FQM que es que esos resultados me tienen que permitir predecir un poco el futuro, que sean medidas predictivas. Un ejemplo rápido y termino, María Eugenia. Por ejemplo, los indicadores de compliance, que ahora se habla mucho del compliance, un indicador de actividad, ¿cuál podría ser? Pues el porcentaje de personal formado en compliance.
y un indicador de efectividad relacionado íntimamente con ella, la disminución de los incidentes a prevenir gracias a estas formaciones. Pero fijaros que si conocemos muy bien el proceso, lo que queremos hacer, podríamos identificar otros indicadores predictivos. Por ejemplo, el número de incidentes de compliance que están sucediendo en organizaciones comparables. Si conocemos el entorno y lo que está sucediendo, podemos, digamos, estar un poco avisados de lo que nos puede pasar a nosotros. O incluso internos. El número de accesos a las políticas de compliance de nuestra organización podría ser un preludio de incidentes, ¿vale? Salvo que yo acabe de hacer una formación, si de repente vemos que un conjunto de personas están mirando esta política de compliance, pues a lo mejor lo que está sucediendo es que estoy teniendo problemas o de acoso laboral o de, no sé, algún quebranto de derechos o lo que sea. O lo mismo si está habiendo un incremento en las transacciones o acuerdos amistosos con clientes, puede delatar un déficit de compliance en la comercialización. No sé si veis un poco en el ejemplo. Este segundo ejemplo y último pues sería a lo mejor más claro. Conocéis el punto de equilibrio, es aquel punto en el cual los ingresos son iguales que los gastos. Si ese punto de equilibrio lo voy consiguiendo antes en el tiempo, es un indicador predictivo mucho mejor que el EBITDA o la factura de ventas de que esa empresa es cada vez más rentable, ¿no? Bueno, pues yo con estas ideas, yo creo que ya espero que no haya sido mucha turra, no he entrado mucho en profundidad, pero sí para que veáis un poco los conceptos que tiene el modelo. Muchísimas gracias, David. Yo te puedo decir que me ha parecido súper interesante. El tema es que estamos constreñidos un poquillo al tiempo para no alargarlo más de... Entonces, si os parece, yo creo que es mejor dar paso a Álvaro y dejamos las preguntas si os habéis anotado o las mantenéis en la cabeza, y una vez que Álvaro nos cuente, haga su presentación o nos cuente lo que nos va a contar, yo creo que después podemos aprovechar y abrir ya el turno de preguntas o compartir un poco entre todos, ¿vale? Entonces, pues sin más demora, doy paso a Álvaro. Os comento que Álvaro, bueno, en primer lugar, que tenemos la suerte de contar con él en la Junta Directiva de Visión Responsable representando a la Fundación Santa María la Real, que él es doctor y licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Valladolid y tiene pues, un montón de formación en posgrados y másteres, y su desempeño profesional, pues aparte de ser intraemprendedor, que eso, Álvaro, me tienes que hacer el favor de definirme porque de verdad que me ha chocado, intraemprendedor, y en el sector de la innovación social y el campo de non-profit, por lo cual, y esto se relaciona con lo que él hace ahora mismo en la Fundación Santa María la Real. En un primer momento él ha estado durante 5 años siendo el director del área de empleo y emprendimiento, pero me comentabas que desde enero, ¿verdad?, tienes ahora a tu cargo todo lo que es el desarrollo corporativo, director de corporativo de desarrollo, para no liarme, ¿verdad? Y lo que hacéis en la Fundación Santa María la Real, que tú ahora mismo, acto seguido, nos vas a abundar y nos vas a contar, pero así como introducción, pues precisamente es generar desarrollo sostenible y activar territorios basándolo en 3 ejes, ¿verdad? Que es iniciativas que sean innovadoras para las personas, para el patrimonio y para el paisaje. Y ahora ya sí, tú nos cuentas. Venga, Álvaro. Pues muchas gracias, Eugenia, y nada, encantado de estar compartiendo aquí. ¿Se me oye bien y eso? Sí, perfecto. Sí, vale, 2 cositas, ¿vale? Antes de, bueno, lo primero que estoy encantado de estar compartiendo esta tarde con todos vosotros y vosotras, ¿vale? Si oís niños gritando, no os alarméis, ¿vale? Hay 2 peques por ahí de 3 años y medio y de una niña de año y 3 meses que, bueno, que no entienden de webinars, de charlas ni de cosas de estas, ¿vale? Así que nada, un poco sí, yo lo que quería compartir sobre todo, ¿vale? Es un poco más allá de dar a lo mejor un enfoque más conceptual a la cuestión, ¿vale? Yo sí que quería hablar pues un poco de cómo ahora mismo que estamos sumidos en una crisis galopante y que estamos, pues yo creo que cuesta ver, ¿no?, el futuro y cuesta ver el futuro con optimismo sobre todo, ¿no? Porque nos imaginamos muchas cosas, pero con optimismo pocas, ¿no? Y bueno, yo quería compartir cómo nosotros somos una empresa somos una fundación sin ánimo de lucro, que luego tenemos 3 empresas en nuestro seno, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de cómo estamos estructurados. Estamos alrededor de 200 personas, repartidos en 3 sedes principales, que son Madrid, Valladolid y Aguilar de Campo, que es donde nacemos, en Palencia, y luego tenemos sedes también en Galicia, tenemos sedes en Extremadura y en Andalucía, ¿vale? Es un poco como estamos, y en León también.
y es como estamos ahora mismo distribuidos, ¿no? Y cómo nosotros nacemos de una ruina, ¿vale? Y cómo, bueno, pues al final hasta una ruina puede ser una esperanza. Es un poco el lema que quería contar. Y otro mensaje asociado de cómo al final los grandes problemas que tenemos hoy en día, sociales, ¿no? Que yo creo que ahora vamos a tener la desgracia de ver varios cómo crecen en estos próximos meses, cómo al final el compromiso entre agentes de distinto tipo, como entre entidades sociales, entre empresas, y entre administraciones públicas, que no se me ha subido también, pues puede realmente, cuando ese compromiso llega a unos niveles determinados, cambiar las cosas, ¿no? Entonces, un poco las dos ideas fundamentales que yo quería contar, ¿vale? Voy a intentar compartir pantalla, a ver si... ¿Vale? Si la veis bien, me decís, porfa. Yo ya la estoy viendo. ¿La veis, verdad? Sí. Vale. Bueno, pues nada, es lo que os decía, ¿no? Es un poco hasta en una ruina puede ser una esperanza. Voy a tratar de contarlo a modo historia, ¿vale? Es un poco lo que quería contar. Me voy a ir muy atrás, de hecho yo no había ni nacido por aquella época, que es el año 1977, ¿vale? Que es bueno, que es un poco el germen, es el año en el que nacemos, ¿no? Y nacemos en Aguilar de Campoo, que es ese pueblo que seguro que conocéis, que es muy conocido por las galletas, pero también por el románico, ¿no? Y por el patrimonio. Y es un poco es el germen total de la fundación y en concreto este lugar, ¿no? Este lugar es un monasterio que hoy en día es nuestra sede social, premonstratense, bueno, yo tampoco soy un experto en patrimonio, tengo que decirlo, ¿vale? Pero es del siglo XI, ¿vale? Y es un monasterio que fue desamortizado cuando pues, se le quita la categoría de lugar de culto en el siglo XVIII, y eso hace que el lugar se abandone progresivamente, ¿no? Es decir, ya no hay culto, ya no hay allí monjes, ya no hay gente, y al final pues eso está vallado digamos en la situación en la que lo veis, ¿no? Todo ruinas, escombros, realmente pues era una pena, ¿no? Porque al final era un monumento nacional, pero ponía siempre, bueno, Peridis, ¿no? Que es un poco el artífice de todo esto, él contaba siempre que ponía un cartel muy grande y que ponía monumento nacional prohibido el paso, ¿no? Y que realmente, pues bueno, esto se fue abandonando, la gente se llevaba, pues oye, me viene este mármol para mi patio, pues me lo llevo. Los capiteles que había aquí se los llevaron al Museo Arqueológico Nacional. Entonces, bueno, Peridis creció, bueno, que seguro que le conocéis, de hecho está ahora mismo presentando su nuevo libro, y hemos contraprogramado un poco, ¿vale? Pero él creció aquí al lado de este monasterio, ¿no? Y desde pequeño él tuvo el sueño de que esto algún día volviese a tener el esplendor que tuvo, ¿no? Siglos atrás, ¿no? Y bueno, él siempre dice que esto era su juguete, ¿no? Que de pequeño jugaba entre esas ruinas que veis ahí y de hecho que se ganaba unos dinerillos enseñándolo a los pocos turistas que por aquella época iban por Aguilar y demás, ¿no? Y él además pues, veía que esto podía ser un elemento de mucho valor para el pueblo, ¿no? Que lejos de ser una carga, que al final estaba vallado, que costaba dinero, pues había un guarda que es el que, digamos, custodiaba todo esto y demás, pues que, joder, si esto es el final, si lo rehabilitamos y le damos vida, al final puede llegar a ser un elemento de mucho valor para Aguilar de Campoo, ¿no? Y de hecho él, pues ya cuando se va a Madrid, porque él aparte de dibujante en El País, de escritor, de tertuliano en la serie, presentador de programas de televisión, su profesión real es de arquitecto, ¿no? Que eso poca gente lo sabe, ¿no? Y él, pues bueno, cuando está en Madrid y empieza a trabajar en El País y demás, empieza a conocer gente influyente, pues en los veranos va al pueblo e intenta movilizar a la gente ahí del pueblo para, bueno, hacer una asociación que tenga como fin o como visión restaurar esto, ¿no? Y que esto al final sea ese elemento de valor para el pueblo. Además, bueno, tira de contactos del país y se lleva a Antonio Gala, se llevó a Amancio Prada para que hiciesen romerías, recaudaran fondos y demás, y se crea en el 77 la Asociación de Niños del Románico, que empieza a soñar y dice, bueno, este monasterio que veis aquí no va a ser solo un monasterio, sino que va a ser un hotel, un instituto de bachillerato, que el del pueblo está bastante, vamos, el colegio está bastante mal, va a ser la sede de la escuela de idiomas, va a ser un monumento que visita un montón de gente. Bueno, empezaron a soñar, ¿no? Y al final empezó a mover a toda esta gente, pues, recaudaron algún dinerillo, empezaron a recoger escombros, pero claro, llega un momento en el cual pues esto requiere al final de una intervención profesional, ¿no? Y él empieza a atar ya, estamos a mediados de los años 80, en una foto que igual os suena, ¿vale? Él empieza a atar un problema muy gordo que había por España en aquel entonces, que era el desempleo masivo, ¿no? Un desempleo que superó las tasas del 20% y que sobre todo, no exclusivamente, pero afectaba a gente de baja cualificación, a gente muy joven, que realmente vagaba por las calles, ¿no? Que es un poco
la realidad de aquel entonces, ¿no? Además, años en los que la droga pega muy fuerte en España y bueno, una situación complicada, ¿no? Y él se le ocurre y dice, joder, si hay un montón de gente, jóvenes que no tienen estudios o no tan jóvenes, que no tienen una profesión, y tenemos un montón de patrimonio como este monasterio en España, que puede ser restaurado y puede ser un elemento de valor, ¿por qué no unimos ambas cosas? ¿Por qué no creamos equipos de estos jóvenes que aprendan estas profesiones que estaban ya incluso un poco abandonadas, todo lo que tiene que ver con cantería, carpintería, albañilería, etcétera, etcétera, sobre todo los más tradicionales, los oficios, además que les forme jóvenes universitarios o jóvenes profesionales también con, bueno, que estén en desempleo preferentemente y además que lo hagan en equipo y aprendiendo pues, todas estas soft skills que llamamos hoy en día, ¿no? Que por aquel entonces no se llamaban de esta manera, ¿no? Y bueno, esta idea se la cuenta un montón de gente, pero un día pues, se encuentra Joaquín Almunia, que por aquel entonces era el ministro de Trabajo en la Ópera en Madrid, se lo cuenta por los pasillos de manera rápida y le dice, oye, pues ven a contármelo un día al ministerio, esta idea que has tenido loca. Y dice, joder, yo no puedo ir solo. Entonces se alió con el entonces alcalde de Valladolid, con Tomás Rodríguez Bolaños, para restablecer lo mismo en San Benito, ¿no? que lo conocéis seguro, ¿no? Pues fueron a ver al ministerio, le contaron la idea, se la compraron, por aquel entonces era bastante más fácil mover papeles en los ministerios, como se dice ahora, ¿no? Y eso dio lugar a una política activa de empleo que se llamó las escuelas taller, que ha sido, pues bueno, quizás la política activa de empleo más grande de España, y no solo España, sino que se ha llevado a Latinoamérica, de hecho en Colombia, en países como Colombia o en Perú también, pues tiene una fuerza ahora todavía hoy en día bastante fuerte, ¿no? Y se estima que han pasado más de 800.000 personas por este programa, ¿no? Es un programa que lo que busca es, como os decía, restaurar en inicio, luego ya la verdad es que se fue desvirtuando un poco cada vez más, ¿no? En lugares patrimoniales para generar desarrollo, ¿no? Y al final, pues bueno, estas escuelas taller dieron lugar a lo que hoy en día es nuestra sede social en Aguilar de Campo y a lo que hoy en día es la fundación, ¿no? Efectivamente, esto hoy en día es un monumento que visita, un lugar patrimonial que visita mucha gente, hay un museo, hay un hotel que es de la fundación, está el Instituto de Bachillerato del pueblo allí, está la Escuela de Idiomas, está la sede de la UNED, y de ahí nace la fundación, ¿no? Es un poco con esta idea de que estar una ruina, que es una frase de Unamuno, cuando visita el monasterio a principios del siglo pasado, puede ser una esperanza, ¿no? La fundación hoy en día, pues, como ha dicho antes Eugenia, ¿no? Pues nos dedicamos a cosas muy raras que aparentemente tienen poco que ver, ¿no? Porque hoy en día, pues bueno, somos una entidad que cambia bastante, porque sobre todo tratamos de responder a problemas sociales, pero hoy en día estamos estructurados en 3 áreas, una que tiene que ver con el empleo y emprendimiento, que como decía Eugenia, hasta diciembre del año pasado pues tuve la suerte de dirigir durante los últimos 5 años, que se dedica sobre todo, bueno, pues a impulsar programas de ayuda a personas desempleadas, pero también a organizaciones, ¿no? Lo que tratamos también es de, bueno, ayudamos a organizaciones a diseñar políticas de innovación social, formamos a trabajadores, sobre todo de pequeñas pymes, para adaptarse a este mundo tan complicado que viene, etcétera, etcétera, ¿no? Y lanzamos programas de emprendimiento. Tenemos otro área que tiene que ver con el turismo, la cultura y el patrimonio, y tenemos desde una spin-off con temas de Internet de las Cosas en lugares patrimoniales para conservación preventiva del edificio, controlar los flujos, esto que ahora está tan de moda con el tema del COVID y demás, ¿no? Hasta una agencia de viajes, una editorial, damos cursos de románico desde hace 30 años y bueno, tenemos ahí una actividad bastante importante, ¿no? Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con mayores, que bueno, la verdad es que este año ha sido complicado con el tema de las residencias, como podéis imaginar, ¿no? Tenemos 2, una en Aguilar y otra en León, y luego pues desarrollamos diversos proyectos que lo que buscan es luchar contra la soledad de las personas mayores, ¿no? Y es un poco la fundación, como os decía. Y nada, os voy a contar un poco uno de los proyectos, así de manera rápida, que es un poco el que más involucrado he estado yo durante los últimos años, ¿no? Y que va también de una crisis, ¿no? En el año 2012, pues España vuelve a estar en crisis y de nuevo se repite esta foto, ¿vale? Se repite esta fotografía que seguro que también conocéis. Y además, bueno, he puesto una de la Comunidad de Madrid, pero podría haber puesto una de cualquier sitio. Yo creo que por aquel entonces cualquier sitio de España tenía fotografías de este pelaje, ¿no? Y quién no conoce, o quién no hemos estado, o quién no conoce a alguien que ha pasado por esta situación, ¿no? Es una situación de desempleo masivo que viene como consecuencia del crash del 2008 y que además tiene algunas diferencias importantes con respecto a la crisis de los años 80, ¿no? Fundamentalmente, pues una muy importante, que es que el desempleo afecta a casi cualquier persona, daba igual un poco su condición, su nivel de estudios, es un desempleo masivo que vino como un tsunami y que se llevó por delante a mucha gente y a muchas empresas. Y además, en los años 80 España estaba a punto de entrar en la Unión Europea, venían pues, un montón de fondos estructurales, un montón de fondos para desarrollar políticas activas de empleo y de otro tipo, y en este año pues, es el año de los famosos recortes, ¿no?
Entonces, bueno, nos empezamos a preguntar qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en una situación tan complicada como esta? Porque además la crisis, cuando uno abría los periódicos o abría cualquier telediario, se ilustraba de esta manera, ¿no? Era gráficos, tasas, la tasa de empleo sube, no sé cuántos millones de personas, 2, 3, 4, 5, hasta 6 millones de personas que llegaron a estar en desempleo, ¿no? Y un poco el planteamiento fue el mismo, ¿no? Fue, joder, pues detrás de todo esto hay muchísimo valor, hay gente que tiene ganas, hay gente que tiene experiencia, que puede compartir, que pueden formarse los unos a los otros y que además pueden, bueno, aprovechar este periodo de desempleo para, al final, haciendo un símil con el deporte, ¿no? Cuando alguien se lesiona, pues tiene que entrenar para volver al terreno de juego en las mejores condiciones, ¿no? Y bueno, al final esta idea de unir de nuevo a gente, equipos de personas heterogéneas, hombres, mujeres, edades desde 50 a 60 años, esta gente de 20, distintas profesiones, distintos niveles educativos, que al final, pues sobre todo porque detrás de todo esto había gente. Y es como una fotografía de una lanzadera de empleo aquí en Valladolid, el programa es Lanzaderas de Empleo, ¿vale? Y esta idea de que, bueno, la gente en equipo puede buscar empleo con la ayuda de un profesional al frente y organizándose como una empresa, como los mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos, pues realmente podría cambiar un poco la situación, ¿no? Obviamente siendo conscientes de que esto es pues, una pequeña pieza en el puzzle de la solución contra el desempleo y que nosotros no solucionamos el problema del desempleo, pero que realmente hacían falta enfoques distintos, ¿no? Lo que se estaba haciendo por aquel entonces, que sobre todo era, al final, desterrar el estigma del desempleo, es decir, quitar ese sello que parece que nos ponen a las personas cuando estamos desempleadas, porque, bueno, parece que vales menos, ¿no? Y que incluso hay gente que lo esconde y que se simula a su familia que se va a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que os decía, filosofía de los mosqueteros, todos para uno y uno para todos, es decir, todos buscamos empleo para todos, yo no busco solo para mí, sino para mis 19 compañeros y compañeras. Las personas como un valor y no como una carga. Una persona desempleada no es una prestación que le cuesta dinero al sistema, sino es alguien que tiene valor y que puede devolver pues, a sus compañeros y compañeras y a la sociedad mucho, ¿no? Mucho de lo que ha aprendido durante su vida y mucho de lo que tiene dentro, ¿no? Aprender haciendo, esto no va de un curso de alguien que te dice lo que tienes que hacer, tú tomas apuntes y te vas para casa y luego lo interiorizas, sino que esto es muy metodológicamente muy activo, al final tienes que experimentar, tienes que hacerlo, porque si no, realmente pues no vas a aprender nunca, ¿no? Y por último, la colaboración público-privada, ¿no? Que es, bueno, aquí pongo una foto de hace poco de Castilla-La Mancha con García Page, que estamos ahí en la presentación del último programa que hemos hecho y con Fundación Telefónica, pero realmente es lo que os decía al principio, ¿no? Que estos problemas sociales, el desempleo o cualquier otro de los que queramos abordar son tan complejos que realmente es imposible que solo desde la administración, desde el mundo empresarial o desde el sector social se le pueda dar una respuesta efectiva, ¿no? Entonces, al final, debemos estrujarnos un poquito y debemos fomentar esta cultura de colaboración donde la RSC tiene muchísimo que ver, ¿no? Es un poco lo que quería transmitir, ¿no? Bueno, pues al final esta iniciativa, que tampoco me voy a parar en temas metodológicos y demás, pero bueno, resumiendo en 30 segundos, es una iniciativa que dura 5 meses, la gente trabaja como un equipo, se organizan por departamentos, como si fuese una empresa. Hay una primera parte de entender el mercado laboral, de trabajar la cuestión emocional, de hacer equipo, de organizarnos, porque como si hay una segunda parte que es de entrenamiento de todas las competencias de empleabilidad, de soft skills, de simulación de entrevistas de trabajo, bueno, muchas otras cosas. Y la tercera, hay que pisar la calle, ¿no? Hay que visitar empresas, hay que ir a foros, acudir al networking, etcétera, etcétera. Y todo con la búsqueda activa de empleo por el medio y con esa filosofía de desarrollo personal y profesional, ¿no? Porque no somos 8 horas trabajadores y 16 horas personas, sino que realmente todo esto es una mezcla, ¿no? Esta idea loca, que como os podéis imaginar, contar en el año 2012-2013 que 20 desempleados se iban a poner a trabajar solos para darle la vuelta a su situación, pues nos miraban con unas caras que, bueno. Pero realmente yo me acuerdo mucho de José María de Peris por aquel entonces, vamos, el empeño que puso y cómo al final, pues cuando alguien se cree algo y tiene esa visión, pues realmente al final se consiguen las cosas, ¿no? Tuvimos la suerte de que en Cantabria, pues dijeron, vamos a probar, ¿no? A ver qué tal funciona esto. Pusimos 4 iniciativas y la verdad es que fueron tan bien que a día de hoy, pues un poco tenía por aquí algunos números, ¿no? Tenemos más de 600 proyectos ya que hemos puesto en marcha por todas las comunidades autónomas, ¿vale? De hecho, pudimos llevar el programa a Portugal e Italia, donde de hecho se está desarrollando hoy en día en estos lugares, ¿no? Más de 230 ciudades, más de 14.000, que son ya casi 15.000, mirad ahí un poco los datos. Bueno, y al final, en esos 5 meses, al terminar los 5 meses, más del 50% pues encuentran ese empleo, y las mediciones que hemos hecho con algunos grupos a 6 meses vista después, nos dicen que cerca del 80% encuentran el empleo. Y lo más importante, tenemos evidencias con evaluaciones de impacto de que mejora la salud mental y al final, pues un empleo se puede encontrar por muchas razones, ¿no? Pero cuando la gente te dice esto me ha cambiado la vida es cuando a nosotros nos queda un poco da sentido a lo que hacemos, ¿no? Realmente este es un proyecto que no hemos hecho solo, ¿vale? Es imposible
que es una fundación pequeñita como somos nosotros. Hoy en día somos más grandes gracias precisamente a Lanzaderas y a todo este tema de empleo, pero en el año 2012 éramos 70 y pico personas y además no hacíamos nada del empleo, nos dedicamos a temas de patrimonio fundamentalmente y la residencia, ¿no? Hemos trabajado con muchísimas empresas, ¿vale? De muchas maneras, no penséis solo en financiación, sino que hemos trabajado de muchas maneras. Por poneros algunos ejemplos, con Deloitte, que seguro que lo conocéis, esta gran consultora, al principio de todo, cuando empezamos con este programa y queríamos en nuestra cabeza organizar todo esto y poner en marcha un programa que, bueno, al final son 600 proyectos con 600 personas que hemos contratado y con muchísimos convenios por el medio, acuerdos y demás, pues nos ayudaron con consultoría gratis. Pero bueno, ¿no? Es decir, Deloitte puso pues, a una serie de consultores, además de bastante nivel, altísimo nivel, hasta el presidente estuvo ayudándonos por aquel entonces, nos puso, bueno, pues nos ayudó con este sentido, ¿no? Otras como, por ejemplo, Google, ¿no? Con la que al final, pues dijimos en un momento determinado, oye, todo este conocimiento que tenemos de lanzaderas, de no sé qué, ¿podemos compartirlo con la sociedad de alguna manera? Y nos dijeron, oye, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Google Actívate, que tenemos unos cursos online que se hacen por España y por toda Latinoamérica, ¿por qué no lo hacéis? Vale, pues vamos a hacerlo. Colaboramos, lanzamos un MOOC en el año 2014 que llevan a día de hoy más de 400.000 matriculaciones, que es una barbaridad, ¿no? Que nos han pasado el rey de los datos. Y recientemente, el año pasado, justo hemos hecho uno, ya fuera del ámbito del desempleo, de competencias digitales para profesionales, ¿no? Bueno, con InfoJobs tenemos acuerdos, con IBM estuvimos con temas informáticos, con UNIR estuvimos con temas de formación online, con Fundación Renault al final tuvimos un tema también de equipos de instalaciones. Bueno, hemos tenido muchas colaboraciones, algunas de ellas muy estratégicas, sobre todo con Fundación Telefónica, ¿no? Que es desde el año 2014 nuestro gran partner y con el que, bueno, estamos trabajando en muchos sentidos, ¿no? Algunas cosas que hemos hecho también, pues mucho voluntariado corporativo. Creo que esto es una posibilidad que creo que las empresas aquí de Castilla y León se debería explorar más, no está tan trabajado como en otros lugares, ¿vale? Y además hay bastantes evidencias de que el voluntariado corporativo basado en habilidades, quiero decir que al final un profesional ayuda a una entidad social o, bueno, un proyecto que sea, con sus conocimientos y con sus habilidades, es decir, ahí tenemos un ejemplo con ADECO, por ejemplo, que lo que hacen es que van a las lanzaderas, simulan entrevistas de trabajo, realizan talleres, es decir, no se van a plantar árboles de estas iniciativas, que también son necesarias, por supuesto, sino que lo que hacen es transmitir todas esas skills, ¿no? Se llama voluntariado basado en habilidades, ¿no? Además, hay mediciones que demuestran cómo las empresas que apuestan por esto, al final mejoran su clima laboral y cómo los empleados que son voluntarios, pues realmente acaban mejorando incluso su desempeño, ¿no? Esto ya hay algunas mediciones, algunas evaluaciones de impacto bastante interesantes. Lo de Google que os mencionaba antes, y ahora mismo pues con todo el tema digital, obviamente, pues estamos lanzando todo un ciclo de webinars y de historias donde están colaborando mucha gente y mucha gente de empresas. Podéis ver, por ejemplo, con Milton, que es el Community Manager de InfoJobs, o con Telefónica, que es una de las grandes alianzas que lo que hicimos para hacer este nuevo modelo de lanzaderas que hemos impulsado desde este año es detectar que había una gran brecha digital entre las personas desempleadas, sobre todo en aquellas personas de más edad y con niveles bajos educativos, y lo que hicimos, al final ellos de temas digitales pues entienden bastante, ¿no? Lo que hicimos fue un proceso de co-creación de este programa donde aplicamos muchas metodologías de design thinking, de temas de Lean Startup conjuntamente. Es decir, lo hicimos las dos organizaciones conjuntamente y además poniendo, bueno, pues toda la carne de asador y los profesionales de alto nivel que tenían algo que decir, ¿no? Y realmente esto es un poco el marco. Nosotros ahora mismo en este año 2020, y con esto voy terminando ya, ¿vale? Sobre todo, pues nos enfrentamos a otro tsunami, ¿no? Es decir, yo creo que nadie sabemos lo que va a pasar aquí. Hablaba antes David del mundo VUCA. Yo ya no sé si esta es la expresión o cómo es esto, ¿no? Porque realmente es todavía más allá del VUCA, diría yo, ¿no? Estamos ante una situación que seguro va a dejar muchísimos problemas sociales, ya los está dejando, ¿vale? De desempleo, pero también de otro tipo. Las personas mayores, pues estamos viendo hoy en día toda la problemática que hay alrededor en residencias o en los domicilios, me da igual. Tenemos un problema con el clima bastante importante, tenemos muchos desafíos donde de verdad esta unión entre empresas, entre entidades sociales, tiene mucho que decir, ¿no? Es decir, yo creo que ahí sí que se está trabajando bastante. De hecho, las próximas evoluciones yo creo que el RSC ya está yendo por ahí, ¿no? Es decir, en el sentido amplio, y además otra pata también importante que no voy a tocarla hoy porque no es el objetivo, pero esto lo que tiene que ver con la inversión ASG o con la inversión de impacto, ¿no? Que es un fenómeno bastante nuevo que está ahora mismo en ciernes, ¿no? Y al final yo creo que como no sabemos qué va a venir, estamos ante un momento en el que realmente el futuro delante de nosotros se presenta tal que así, mucha niebla, pues es que realmente aquí no sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí que parece claro, lo que sí que están mostrando todas las tendencias es que aquellas empresas que apuestan de verdad por la sostenibilidad lo van a tener más fácil que las que lo no hacen, ¿vale? Por muchas razones, ¿no? Pero
porque ya hay estudios y evidencias que demuestran de que aquellas empresas que invierten en esto tienen mejores resultados, incluso financieros, y también porque la sociedad está demandando que las empresas aumenten su compromiso social. Yo creo que esto también está saliendo en prácticamente todos los informes, ¿no? Yo quería dejar así, ya por último, algún marco muy sencillito, ¿no?, de colaboración entre lo que es empresas y entidades sociales. Yo siempre digo que imaginad que esto es la sociedad, ¿no? Eso ahí estamos todos metidos en ese cuadro y que tenemos un montón de problemas. Y por aquí pues hay dos actores fundamentales que tradicionalmente han resuelto estos problemas, ¿no? Que es la administración pública, que hemos visto como una sanidad pública estos días es fundamental, pero también la educación, pero también hacen carreteras, pero también, bueno, prestan todos estos servicios, pero la empresa, por supuesto, tiene un papel fundamental en todo esto, ¿no? Es decir, la empresa, pues al final genera ese crecimiento económico, genera esa riqueza, da empleo, satisface nuestras necesidades y además cada vez más, afortunadamente, pues con un enfoque social. Y como por el medio, pues nos colamos una serie de actores, entidades sociales, ONGs, empresas sociales. Bueno, aquí hay un maremato un poco complicado, pintándolo de otra manera. Si nos vamos a la izquierda con el non-profit, entidades sin ánimo de lucro, a la derecha, entidades con ánimo de lucro, esto cada vez se complejiza más también. Tradicionalmente, sin ánimo de lucro, tenemos a la administración, que es la que hemos dicho, que hace todo lo anterior. Tenemos a las ONGs más tradicionales o filantrópicas, aquellas que viven solo de subvenciones o donaciones, que son muchas todavía en España, pero progresivamente ya van saliendo ONGs emprendedoras que montan empresas, ¿vale? Nosotros podríamos ser un ejemplo de esto. Hay una en el medio que es la empresa social, que en España no tiene ese desarrollo normativo que sí que tiene en otros países como en Reino Unido, como en Italia o como en Estados Unidos, ¿vale? Nosotros nos consideramos un poco ahí, ¿no?, entre ONG emprendedora y empresa social. Luego están las empresas socialmente responsables y luego está la empresa tradicional que no apuesta por nada, ¿no? Yo creo que al final, hoy en día, tradicionalmente cuando se ha hablado de colaborar entre ONGs y empresas, entre entidades sociales y empresas, al principio había un tema de hostilidad, ¿no? Es decir, incluso había ONGs que denunciaban las actividades de las empresas, sobre todo imaginar en el ámbito más medioambiental. Todo eso ha ido evolucionando hacia, bueno, una situación de desconfianza, desconocimiento, ¿vale? No había esta guerra abierta, pero sí prejuicios. De hecho, esa frase de yo no soy una ONG, seguro que la habéis escuchado desde el ámbito más empresarial o desde el ámbito de las ONGs, la empresa es el demonio, ¿no? Estos que van a querer. Eso también está ahí, ¿no? Pero progresivamente hemos ido tendiendo hacia esta colaboración, que empezó siendo un patrocinio, un mecenazgo, donaciones, etcétera, pero va evolucionando hacia otras cosas, ¿no? Va evolucionando hacia un modelo de colaboración, pues por ejemplo, el marketing con causa, comercio justo, voluntariado corporativo, que os he mencionado antes, y realmente lo que últimamente se está moviendo bastante y lo que es más difícil es el partenariado, alianzas estratégicas o lo que llaman, con otra terminología, las cadenas híbridas de valor. Como ambas partes, una ONG, una entidad social, modifican sus cadenas de valor como consecuencia de la colaboración, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, un poco esto de otra manera más desarrollado. Al final, pues obviamente, la parte más filantrópica exige de menos compromiso, es mucho más, bueno, de hecho en los países anglosajones la filantropía es filantropía pura, es decir, donan dinero a ONGs y no quieren que se sepa ni siquiera cuál es la organización que está detrás, ¿no? Aquí está más instaurado ya en España el modelo transaccional, ¿vale? Hay empresas que se involucran bien con voluntariado corporativo, bien con donaciones o con otros proyectos, en proyectos con ONGs, con entidades sociales, y bueno, obtienen visibilidad, el tema de la mejora del voluntariado de los trabajadores a través del voluntariado corporativo, etcétera. Y el reto está para mí en la parte, esa parte de creación de valor compartido, ¿no? Y quería terminar poniendo dos ejemplos, ¿vale? Que para mí, bueno, hay muchos ejemplos en el mundo. De hecho, hay una publicación de SADE del año 2015 que habla bastante de esto, que si tenéis oportunidad de leer está muy bien, porque habla de colaboraciones entre ONGs y empresas, que algo así como colaboraciones que transforman la sociedad, ¿no? Es un poco lo de lo que va, ¿no? Pero a mí hay dos iniciativas que, bueno, he puesto de ejemplo porque me gustan bastante, pero hay muchísimas, ¿eh? Que realmente se modifican las cadenas de valor. Una es esta, que es en Bangladesh, ¿vale? Que seguro que conocéis a Mohamed Yunus, el creador de los microcréditos, el Grameen Bank. Pues bueno, se alía con Danone para ofrecer un yogur de bajo precio, de bajo costo, porque ahí obviamente las capacidades económicas de la población pues son limitadas, a población muy vulnerable y además con una aportación de nutrientes extra respecto a un yogur de Danone natural. Estáis oyendo a mi hija llorar por ahí, ¿vale? No pasa nada. Y crean una empresa conjunta, Grameen Danone, ¿no? Y al final lo que busca esta empresa es una empresa que está gestionada con criterios puramente empresariales, lo único que los beneficios no van a una serie de accionistas o de propietarios, sino que revierten en generación de empleo en la propia comunidad, ¿no? Y hay otra iniciativa que a mí me parece muy chula, con esta termino, ¿vale? Que es la que hicieron IKEA y ACNUR, ¿vale? Esto fue
a raíz de la crisis de los refugiados, que recordaréis hace bien poquito, de esta crisis tan importante, pues bueno, ACNUR, que es la entidad que se ocupa, la mayor entidad que trabaja con temas de refugiados en el mundo, e IKEA, pues deciden unir sus fuerzas. ACNUR pone todo el conocimiento y la atención a personas refugiadas encima de la mesa, y lo que hace IKEA es poner todas sus capacidades de diseño y sus ingenieros y su gente al servicio del proyecto, ¿no? Seguro que os imagináis cómo es o lo que suele salir en los telediarios de los campos de refugiados, pues bueno, IKEA son capaces de conjuntamente crear esto, y esto le sirve a ACNUR, por supuesto, para dar una mucha mejor atención a las personas, pero IKEA gana varios premios de diseño internacionales con esta iniciativa, y además de esto, de este conocimiento que generaron al diseñar y producir estas tiendas, luego lo aplicaron a su desarrollo de negocio normal y pues fueron capaces de desarrollar otros productos que luego han tenido éxito. Aparte, obviamente, de todo lo que hablamos de aumentar el compromiso de los trabajadores, de que realmente ven la misión que es ayudar y cambiar el mundo, etcétera, ¿no? Así que nada, yo creo que tenemos un reto por delante. Antes han mencionado los ODS, yo creo que los ODS al final son un buen marco para empezar a trabajar todas estas cuestiones, y que ahora, pues al final la crisis yo creo que es cuando se agitan las cosas, cuando se remueven las cosas y donde de verdad podemos plantearnos pues, este tipo de colaboraciones, de alianzas. Y ya os digo, aquí hay un mundo más allá de las colaboraciones, que es todo lo que tiene que ver con inversión de impacto, inversión responsable, bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo campo para explorar, y que creo sinceramente que es un campo que puede generar, en este caso, si entramos en Castilla y León y los problemas que estamos teniendo y vamos a tener, puede generar bastante desarrollo si se apuesta por este tipo de enfoques, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nada, encantado de poder haber compartido esto, ¿vale? Pues muchísimas gracias a ti, Álvaro. Interesante, igual que lo de David. La verdad que un verdadero lujo escucharos. Si os parece, ahora damos ya paso a pues, compartir un poco inquietudes, preguntas. Entonces, yo os cedo a abrir micrófonos, ¿vale? O según queráis ir participando, pues vais abriendo micrófonos y adelante. Hola, buenas tardes. Empiezo yo, si os parece. Sí, claro, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes, porque estoy en la planta de Galicia y me tengo que marchar, ¿vale? Entonces, nada, mucha enhorabuena a Álvaro y a David. La verdad es que me ha gustado mucho las presentaciones, me han parecido muy interesantes. Y nada, mucha enhorabuena pues, por toda esa labor que la Fundación hace. Y quería hacer un par de preguntas, David, para ti. Un poco, bueno, ¿cómo ves tú el futuro de los modelos FQM a partir de la crisis del COVID, ¿no? Es decir, cómo se pueden desarrollar o qué futuro tienen, si tienen más futuro o si hay que ir a hacer nuevos modelos, bueno, pues dentro de esa incertidumbre que hay, ¿qué otros modelos a lo mejor de gestión de la responsabilidad o de otro tipo de cosas a partir de esto? Y Álvaro, me gustaría preguntarte sobre un poco en las lanzaderas, que bueno, que ha sido vuestro proyecto estrella y del cual yo he tenido más conocimiento. Mucho es bueno, pues toda la responsabilidad que hay con los empleados a través de esa dinamización de los mismos y de ese, bueno, volver a ser activo, ¿no? Con dinámicas muy de tocarse, ¿no? Muy dinámicas muy presenciales, por decirlo de alguna manera. No me sale exactamente la palabra. ¿Qué tenéis ideado ahora? ¿O por dónde puede ir ahora el tema de esas dinámicas? Y nada, pues oye, que me ha gustado mucho y yo a lo mejor en cualquier momento desaparezco en cuanto que un compañero me diga que me tiene que transportar, ¿de acuerdo? Pues David, si te parece, por orden de que os ha hecho la pregunta. Fijaros, el modelo FQM tradicionalmente se ha asociado a complejidad y a empresa grande. Y lo que ha hecho la FQM es, digamos, viendo que las organizaciones necesitan transformarse, es transformar a sí mismo al propio modelo, ¿no? Y el modelo se ha transformado a un lenguaje mucho más asumible, más sencillo y mucho más alineado con lo que hemos hablado de la RSC, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista le veo mucho futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
que las organizaciones, yo os digo, con un proyecto muy grande que tenía pensado empezar, pues me han dicho, oye, tú, que no lo vamos a empezar ahora, que me aprieta el zapato por otro lado, ¿no? Que no sabemos si existo o no existo, ¿no? Pero realmente ahora lo que puede suponer, digamos, lo que puede estar en entredicho es si yo quiero obtener el sello FQM, que tiene un coste, o si tengo que asumir el modelo con mis propios medios, que es lo que hacen muchas organizaciones también con las que he trabajado. Del sello me olvido porque no lo necesito, aunque normalmente suele ser un impulso grande para que la organización se alinee hacia ello, pero digamos, dejo la parte de obtener el sello FQM, la puntuación, y sí que la utilizo como herramienta de mejora primero de la organización, pero ahora os digo como herramienta para la transformación de la organización y sobre todo para generar esas dinámicas que hagan que la organización sea ágil en esos procesos de transformación. Desde ese punto de vista, a tu pregunta concreta, Roberto, yo te diría que es sí o sí, porque yo sí que creo firmemente que las organizaciones ahora lo que tienen que es aprender a ser muy ágiles y transformarse, y con el COVID más. No hay, en general, modelos que esto lo hayan abordado de una forma holística. El modelo sí que lo hace, con lo cual yo sí que le daría mucha vida. A mí particularmente me gustó mucho y sobre todo ese alineamiento con los modelos de RSC, que es otra, aquí coincido plenamente con Álvaro, es otra tendencia que sí o sí está para quedarse. Si la sociedad, si el mundo, si lo que te rodea, si tu entorno no quiere que existas o no contribuyes a su bienestar, no vas a existir. Con lo cual, digamos que se juntan, yo lo que veo es una tendencia hacia unos caminos que son inexorables. Y el de la transformación a la sostenibilidad es uno de ellos. No sé si he contestado. Sí, yo creo que muy bien. Pues, me has contestado a mí también, que te iba a hacer una pregunta en torno a eso y ya sí. me lo has dejado contestado también. Álvaro. Yo, bueno, también le haría con esta pregunta porque estoy ahora con todos estos temas, pero bueno, no voy a hacerlo, ¿no? Roberto, muchas gracias, lo primero. Nosotros hemos tenido la gran suerte de que esto nos ha pillado, bueno, en proceso de adaptación ya, que esto del COVID a nosotros lo que ya estaba en la agenda, el tema de la digitalización de las lanzaderas, ¿vale? Porque por varias cuestiones. Una, porque al final veíamos que mucha gente se quedaba fuera, al final no deja de ser 20 personas en un sitio y el desempleo en España cubre a muchas más personas. Y segundo, porque percibíamos y nos hemos constatado que la brecha digital es uno de los principales factores de exclusión que existen hoy en día, ¿no? Al final, hemos desarrollado un proyecto bastante grande de investigación en 3 comunidades autónomas donde preguntamos a personas desempleadas de larga duración. Una de las preguntas que le hacíamos es: ¿tú crees que la parte del dominio de las competencias digitales es un problema para que accedas al mercado de trabajo? ¿Tu falta de dominio? Y te decía la mayoría, no. Hace poco salió un estudio de GT que te decía que el 30% de los trabajadores españoles no saben mandar ni un correo, ¿no? Es decir, no, son cosas dramáticas, ¿no? Es cierto que Lanzaderas es un programa muy presencial, muy emocional, muy de tocarse, ¿vale? Pero bueno, teníamos bastante incertidumbre sobre si realmente íbamos a poder desarrollarlas en formato digital en su totalidad, ¿vale? Porque sí que estaba previsto ya mezclar, ¿vale? Mezclar esa parte presencial con esa parte online. Pero ayer mismo empezaron 25 lanzaderas y más de 500 personas, ¿no? Quiere decir que, bueno, al final, por toda España, en distintas comunidades, yo creo que el equipo de empleo ha hecho un trabajo brutal. Ya estábamos en esta onda y nos ha sido relativamente, bueno, fácil, no ha sido fácil, ¿no? Pero hay mucho esfuerzo. Pero ha sido, bueno, lo hemos conseguido. Yo creo que al final hemos conseguido un programa que espero que cuando se pueda volver la gente a reunir y demás, pues podamos compartir, porque yo creo que hay una parte humana que no se puede sustituir por la tecnología. Lo digo siempre, y es una cuestión hasta química y física, ¿no? Que estamos, cuando nos acercamos a otras personas, pero de momento la verdad es que las experiencias que estamos teniendo con los programas de empleo en digital están funcionando bastante bien, hasta el punto que, como ahí tocamos obviamente desarrollo de competencias digitales y muchas otras cosas, nos han venido empresas para ver si podían participar trabajadores en ERTE, ¿no? Que ha sido una cosa que nos han pedido bastante, es decir, oye, que tenemos un montón de trabajadores en ERTE, no pueden participar en este programa, y como tenemos una buena parte de estas lanzaderas con Fondo Social Europeo que solo permite personas desempleadas, no se puede. Así que estamos ahí a ver también un poco de jugar. No sé, porque estas personas en ERTE pueden ser los desempleados de mañana, lamentablemente, ¿no? Y es un poco, nos estamos estrujando la cabeza porque realmente, bueno, pues el modelo de momento la verdad es que está funcionando bastante bien. Ya. ¿Alguien más? ¿Os animáis? Seguro que tenéis por ahí
inquietudes y... Yo quería preguntarte, Álvaro, cuando te escuchaba, al contar todo lo de la lanzadera de empleo, es todo enfocado, lógicamente, entendido a las personas. ¿Alguna vez ha surgido o hay algún tipo de impedimento en base a estatutos de la Fundación o algo que yo desconozco o no se ha planteado la posibilidad de hacerlo para como vivero, la idea del vivero de empresas? O sea, porque entiendo que lo que estáis haciendo es conducir, ¿no?, a la persona hacia su empleabilidad y de cara a formar empresitas o algo así, como eso, ¿qué me puedes contar? Pues sí, nosotros de hecho las lanzaderas en inicio se llaman lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, ¿no? Es decir, nosotros buscamos que la persona al final, nosotros entendemos también el emprendimiento como una perspectiva no finalista, es decir, que alguien que desarrolla sus capacidades emprendedoras no tiene por qué montar una empresa necesariamente, pero si se va a una empresa a trabajar, todas esas capacidades, esas competencias que ha adquirido de intraemprendimiento, viendo un poco con lo que decías al principio, las va a poder aplicar, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día cualquier empresa quiere personas emprendedoras, personas con iniciativa, que sepan hablar en público, que sepan comunicar, que al final cuenten las cosas con pasión, que luchen por el desarrollo de los proyectos. Es decir, esto es una cosa que ya es un fenómeno que se está dando mucho en las organizaciones, ¿no? Y realmente ese es un poco el enfoque de la lanzadera tradicional, ¿no? Pero luego sí que hemos hecho algunas experiencias específicas orientadas expresamente a creación de, vamos, a programas de emprendimiento, ¿no? Nosotros sí que es cierto que tampoco pretendemos duplicar esfuerzos, es decir, hay un montón de entidades, cámaras de comercio, no sé qué, que ya se dedican a la parte más técnica, ¿no? De la parte de pedir subvenciones, de empresas, no sé qué. Entonces nosotros trabajamos más esa etapa inicial, esa etapa de agitación, esa etapa de emprender en equipo, que muchas veces parece que el emprendedor es un héroe solitario, ¿no?, que tiene que luchar contra el mundo, y que realmente cuando te encuentras con gente que comparte contigo cosas y que realmente te complementa, pues surgen ideas y surgen proyectos que pueden ir más allá, ¿no? Trabajamos mucho esa parte, pero luego sí que es cierto que ya cuando ese emprendimiento pues ya necesita de un asesoramiento mucho más técnico, ahí lo que hacemos es buscar recursos que ya existen y que son gratuitos en su mayoría y que no vamos a duplicar, porque realmente yo creo que hay que optimizar los recursos, ¿no? Y es un poco el enfoque que tenemos. Sí que tenemos un más o menos, por darte alguna cifra, más o menos un 5% de la gente que participa en el programa tiene iniciativas emprendedoras y alrededor de casi un 3% ha puesto los negocios en marcha. Que un 3% de 14.000 y pico es bastante. Bien, bien. Porque ya sabes que el problema de nuestro país, el problema de España a veces es esa falta de emprendedores, ¿no? Lo sé, sí. De la Tratamos de emprendedora. impulsar mucho el emprendimiento social, ¿eh? El emprendimiento con matiz social siempre es un poco lo que intentamos fomentar. No solo, pero siempre tenemos programas además específicos de emprendimiento social. Buscamos eso. Y David, para ti me había apuntado, pero bueno, yo no sé, creo que se lo has contestado cuando te dirigías a la pregunta contestando a la pregunta de Roberto, pero yo tenía específicamente apuntado el tema de la aplicabilidad de este modelo FQM a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que siempre es el caballo de batalla porque siempre, claro, te cuentan y te dicen otra carga más, otro requisito más, como eso. Tú en tu experiencia, no sé si lo que has lanzado han sido siempre proyectos con grandes empresas o cómo te han recibido. Vamos a hablar de lo que has hecho, de lo que va a ser a partir de ahora ya, como decía Álvaro, el puente y la niebla. Sí, mira, yo soy evaluador, entonces evaluador FQM. No, digamos, yo ya he hecho pues unas 90 y tantas evaluaciones a organizaciones de todo tamaño y todos los sectores. Las más pequeñas normalmente se han acercado al modelo FQM, siendo sinceros, se han acercado porque era una obligación para ser competitivos porque obtenían más puntuación, ¿no? En este caso estamos hablando de empresas de formación privada que obtienen cursos subvencionados si tienen ciertos puntos por tener sellos de ISO, FQM, etcétera, ¿no? Entonces, estas empresas más pequeñas normalmente no se lo creen, porque sí que es verdad que para hablar del propósito, la implicación de los grupos de interés, la experiencia de cliente, etcétera, digamos, las grandes tienen equipos directivos que ya están formados en todos estos conceptos. Ahora bien, como decía hace un momento Álvaro, también tenemos gente y tenemos mucho talento, gente que empieza y que también se forma. Y el modelo es una guía extraordinaria, ¿no? Entonces, encuentras empresas exitosas que han utilizado el modelo FQM, aunque no sea directamente el modelo, pero sí esos principios de la excelencia. O sea, es plenamente aplicable.
Pero eso sí, tiene que partir del ser. El ser de la persona, creerse este tipo de cosas, igual que la RSC, para luego hacer y para luego contar lo que haces. Entonces, el modelo FQM parte de una intención de ser excelente y en este caso ahora también de tener esa agilidad en la transformación. Ajá. ¿Vale? O sea, que digamos que va con un perfil, digamos, avanzado en términos de gestión, que no tiene por qué ser necesariamente de empresas grandes, pero todas las grandes los tienen y las pequeñas los pueden tener también, ¿vale? Y ahora el modelo ahora sí que es mucho más legible. Yo os diría que la primera vez que lo leí fue en el 2007 en el metro de Madrid y dije, ¿y esto qué es lo que es? Me lo leí digamos, con este lenguaje que entre nosotros se llama FQMITA, que es un lenguaje que habla del propósito, no sé. Luego cada palabra pues tiene su significado y en el momento en el que ya tienes más formación en términos de gestión, pues es mucho más, digamos, mucho más intenso, ¿no? Más, como os diría, que te llena más. Y ahora se ha simplificado más el lenguaje, es más asequible. Por cierto, tenéis el modelo, no te le tenéis el completo, pero la introducción la tenéis en la página web del Club Excelencia en Gestión, clubexcelencia.org. Ahí tenéis este documento, que es el modelo FQM, pero la parte simplificada. No vienen luego los puntos guías que os comentaba, este detalle de cada cosa no viene. De acuerdo. Por si queréis ir tanteando vosotros mismos si os parece asumible o no. Para todas las personas que ya estáis trabajando mucho con RSC, ya estáis metidos en todo este mundo de KPIs, de indicadores, de gestión de personas, de gestión de gobierno, de compliance, etcétera. Todo esto es un lenguaje que para vosotros, es que lo que vais a encontrar es la guía que os faltaba para rellenar entre lo de me lo creo, esto ya lo que yo suelo hacer de la señora de la Cruz, esto lo que lo pienso, lo que cuento, ¿vale? Y lo que siento. Pues os quedaba un poco en el medio la parte del cómo lo hago, ¿no? Y esa parte yo creo que la vais a encontrar. Implementarlo ahora. Sí, la vais a ver, ese relleno lo vais a tener en el modelo FQM. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues si no tenéis así, se queda nada en el tintero. Quería preguntar yo. Sí que quería hacer un planteamiento para requerir la opinión de tanto de David como de Álvaro. Felicidades a ambos por la interesante exposición de cada uno que bueno, un poco traída o aplicada a la situación, digamos, de desarrollo de trabajo de 3 proyectos que estábamos llevando a cabo justo cuando de repente nos cayó el COVID encima y que tuvimos que interrumpir, lógicamente, como la mayoría de las empresas, muchas de sus actividades. Se trata de proyectos de planificación a medio y largo plazo que estábamos haciendo a tres empresas, 3 cooperativas asociadas nuestras. 2 de ellos son procesos de revisión de planes anteriormente que habíamos realizado y un plan inicial. Muy, digamos, avanzado en algún caso y en las primeras sesiones y el proyecto en unas fases iniciales incipientes, ¿no? Donde no habíamos pasado más allá de la concienciación de los órganos de decisión de la necesidad de la planificación estratégica por predecir el futuro. Y la pregunta concreta después de este planteamiento amplio es, cuando volvamos a ir allí, a trabajar, porque trabajamos directamente en grupos con unos métodos, digamos, de trabajo en común, trabajo en directo, como se decía por ahí, había planteado también Roberto, muy de tocar, ¿no? No sé, esa niebla que tenemos ahí, ese despejar el futuro, no se me ocurre ahora mismo nada. Ahora mismo no vemos nada con qué mimbres llevar a esas empresas para continuar con estos procesos o cómo plantearnos o cómo plantearles la necesidad, conveniencia de continuar con ellos después de esto que ha sucedido. ¿Cómo lo veis vosotros? O ya os estoy pidiendo una opinión. Sí, no, yo si queréis, más que nada porque me tengo que marchar en breve, que me toca mis peques, ¿vale? Yo sí que, bueno, yo la verdad es que con este tema de la planificación estratégica, ¿no? Que yo creo que esto ya lo venía suponiendo, pero va a ser un shock, ¿no? A todos estos procesos de planificación, intentar ver a 3 años vista. A mí, realmente, yo creo que hoy en día
tratar de planificar más allá de unos pocos meses me parece bastante... No, en serio, quiero decir, me parece bastante arriesgado, ¿no? Es futurología, más que planificación estratégica muchas veces. Esto nos ha demostrado que realmente eso pasa. Obviamente hay que intentar mirar siempre con un medio plazo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo lo que se está imponiendo, al menos lo que yo estoy viendo, y también lo que yo estoy tratando de imponer en la organización ahora, y de introducir la organización, que es un poco mi rol ahora, ¿no? Es todos estos enfoques basados en metodologías ágiles, en planificación, realmente en ciclos cortos, ¿no? Es decir, que realmente sí que tenemos que tener un propósito, sí que tenemos que saber dónde queremos llegar, ¿vale? Pero por el camino seguro que nos surgen un montón de obstáculos que nos van a hacer movernos muchísimo, ¿no? Y para mí, toda esta aplicación de todos estos enfoques, de hecho hay un libro muy bueno que se llama el Lean Planning, que habla precisamente de cómo planificar con enfoques ágiles, ¿vale? Para mí es el futuro, ¿no? Yo creo que también es una cuestión que es muy difícil, porque estamos acostumbrados a ver la estrategia como la guerra, ¿no? Es decir, uno planifica batallas, barreras competitivas, las batallas que se suceden, no sé qué, los océanos, estos rojos y demás, todo este tema y tal, ¿no? Y creo realmente que realmente tenemos que cambiar un poco el cómo concebimos esto, ¿no? Yo creo que tenemos que aceptar a convivir con la incertidumbre, ¿vale? Tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, que esto ha venido para quedarse y que ya venía, y que realmente tenemos que planificar, tenemos que funcionar de otra manera, ¿no? Para mí introducir todos estos enfoques, ya de Lean Planning, puedes usar Lean Startup para el lanzamiento de ideas o de proyectos, o sea, todos estos enfoques para mí yo creo que han venido para quedarse y de hecho hoy en día cada vez son ya más aceptados, ¿no? E incluso yo me atrevería a decir que la innovación se ha convertido en un nuevo paradigma de management, para mí. Es decir, es una cosa que puede ser menos disruptiva si hablamos de mejora, o más disruptiva, ¿vale? Pero para mí lo es, desde luego, ¿no? Y luego en un entorno digital, pues yo creo que hay un reto enorme con todo el manejo de herramientas colaborativas, ¿no? Herramientas colaborativas que no es solo una videoconferencia, que la gente se cree por el correo electrónico, sino que detrás de todo esto hay un mundo, ¿vale? Que además está muy vinculado con todas estas metodologías ágiles, ¿vale? Yo que sé, Kanban, Scrum, todos esos enfoques de gestión, ya más puramente dichos, que te permiten hacer planificaciones estratégicas de manera online, porque es que nosotros estamos trabajando así. Es decir, yo creo que esto es un poco, es difícil, ¿vale? Pero realmente también es una cuestión, yo te diría hasta de gestión del cambio, antes que de planificación estratégica. Me parece que es más cultural y más de transformación cultural que una cuestión de un sistema de planificación más o menos predictivo, más o menos a largo plazo, ¿no? Para mí esto es un poco la reflexión. Esto daría para que nos juntásemos otro día, hablásemos largo y tendido, ¿no? Porque a mí es un tema además que me apasiona, ¿no? Que es una cosa que estoy bastante... Álvaro, si te puedo interrumpir un segundito, porque es que Emilio me ha puesto que si le quedaba tiempo para una pregunta y si es algo breve antes de que te nos desaparezcas, por si te lo quiere dirigir a ti. Sí. Te doy paso, Emilio, haces muy breve y ya muy breve vamos ya también cortando porque las horas se nos han hecho. Pero por no dejarte, Emilio, ya que has preguntado que si tenías tiempo, no dejarte que nadie se quede con la gana. Sí, dime, la pregunta, Emilio. Tengo una para cada uno, pero en todo caso primero para Álvaro porque se tiene que ir. Sí, un poco ¿cuál es vuestro argumentario para captar clientes? Entiendo que el paraguas que tenéis es la ODS 17, que son las alianzas, pero a partir de aquí, obviamente acabáis en resultados. Mira, he tenido éxito, esto, pero sí. ¿Cómo argumentáis? ¿Cómo...? Bueno, pues nosotros efectivamente, una de las cosas que, bueno, de varias maneras, ¿no? Porque además he te digo que tenemos iniciativas pues, muy distintas, ¿no? Nosotros al final siempre lo que decimos es que nosotros no hay problema, nosotros tenemos soluciones, ¿vale? Para nosotros esto es una máxima que decimos siempre, que contamos siempre. Por supuesto, el demostrar que se generan resultados, para nosotros ahora trabajamos con ODS 17, pero también con el 4, con el 8 y con otros, ¿no? Es decir, este tipo de cosas. Además, tenemos evaluaciones de impacto hechas en nuestros programas, ¿vale? Demostrando por entidades como la Universidad del País Vasco, como otras de bastante prestigio, cómo estos programas funcionan y eso nos ha servido muchísimo para vender, ¿no? Es decir, porque al final tú ya es un programa avalado por la UPV o por Fundación Telefónica, por quien sea, ¿no? Además nos permitió, por ejemplo, estar con la Comisaría Europea de Empleo, que estuve en Bruselas hace 3 años, contando el programa, ¿no? Por poneros el ejemplo, ¿no? Y luego también, o sea, nosotros siempre decimos que el argumentario es el de poner a las personas en el centro, ¿vale? Nosotros tratamos de que la gente, sea el proyecto que sea, sean personas mayores, sean personas desempleadas, tome el protagonismo, es decir, no sean actores pasivos de los proyectos. Y otra de las cuestiones que siempre intentamos transmitir es que nosotros, bueno, tenemos así como mensajes, ¿no? Vamos y nos quedamos, ¿no? Nosotros a veces tenemos que hacer estudios, a veces tenemos que hacer asesoramiento, a veces tenemos que hacer cosas porque es la primera fase para un proyecto más gordo, pero no somos una consultora y siempre lo decimos, ¿no? Nosotros nos involucramos y queremos estar ahí, ¿no? Y ahora estamos en algunos proyectos donde incluso a veces vamos en plan kamikaze, ¿no? Metiéndonos en cosas que cualquiera no se metería, ¿no? Y otra cosa importante, y con esto termino, es un poco el tema del desarrollo. Nosotros lo que queremos es generar economía, generar desarrollo, que se monten iniciativas en empresas, que al final la gente, bueno, que se mueva el tejido socioeconómico, que haya, bueno, lo hemos hecho trabajar mucho con turismo, lo hemos trabajado con mayores, con todos estos enfoques,
Y es un poco lo que, digamos, los argumentos que utilizamos un poco para vender los distintos proyectos, que son muy variados. Cada uno tiene su toque, su punto. Lo tenéis muy trabajado, ¿eh? Además, Sí. me has ganado cuando me has dicho que tenéis monetizado el valor social. Sí. Con el profesor de Tolaza, que es muy reconocido, con lo cual ahí ya me has ganado. Sí, medimos el retorno social de la inversión, ROI y demás, tenemos bastantes enfoques por ahí. Yo tenía una pregunta también para... Gracias, Álvaro. Bueno, yo nada, simplemente me despido de todos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, Álvaro, es un placer. Interesantísimo. ¿Vale? Álvaro. Muchas gracias, hasta luego. También para David, Pues, Emilio, antes de tu pregunta, contesto también a la que ha hecho hace un momento. Sí, perdonad que me he Alberto. metido ahí un poco para intentar que no se quedara sin contestar. Es verdad. Pero eso, perdonad. Es verdad, Es que además es que esta me la sé, porque curiosamente esto era finales de febrero, principios de marzo, estaba haciendo un proyecto de planificación estratégica con un centro docente a la manera normal, porque así lo querían ellos, digamos que están empezando en términos de gestión, un proyecto a 4 años vista, con un plan estratégico, con su DAFO y todas estas cosas, digamos, como se solía hacer, ¿no? Y en esto que a finales de febrero les digo, oye, estamos con todo lo del ecosistema que os he contado, haciendo el análisis externo, digo, os voy a poner deberes, id pensando en cómo vais a modificar los procesos caso de que cierren la educación, cierren los colegios. ¿Pero qué estás diciendo? No sé qué. Quedó en el correo ahí, afortunadamente, en mi encargo, ¿vale? Porque, claro, poco después pues cerraron no sé si fue el 14 de marzo, así, cerraron los colegios en Madrid y tal. Inmediatamente después llamé al director y dije, el proyecto ha volado. O sea, el proyecto de planificación estratégica tal cual le teníamos concebido, ya no. Ahora déjate ayudar, ¿no? Mis recomendaciones, ¿no? Y bailando un poco ya con lo que tú dices, con lo que os ha pasado. Y le dije, el proyecto ha volado y ahora no podemos ver ya se lo había dicho, pero ellos quieren ese marco porque están dentro de una agrupación mucho más grande, entonces tienen esas maneras de trabajar, ¿no? El proyecto a 4 años no tiene sentido. El plan estratégico es un plan de choque para el próximo año y luego ya veremos a los siguientes, pero el principio es un proyecto para un año, para el próximo año a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y lo estructuramos en 4 ejes. El primero es los procesos que tienes han volado, porque este es un centro docente, los procesos de la acción docente, cómo se hace la matriculación, cómo se hace la tutoría de orientación, la convivencia, cómo se gestionan las personas o las instalaciones, eso ha volado. Vamos a hacer un cambio de todos los procesos teniendo en cuenta los diferentes escenarios que se plantean con COVID. Nosotros vamos unas 2 semanas por adelantado a lo que luego se anuncia en medios de comunicación. Cuando hablaban de que los centros docentes van a tener la mitad de los alumnos, ya teníamos el escenario peor era una serie de alumnos en casa y otras en el colegio, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Digamos que ya los vamos solucionando. O sea, la primera lección, la primera cosa que yo creo que puedes aprovechar es, vamos a trabajar los procesos, la modificación de procesos teniendo en cuenta diferentes escenarios ante pandemia. Y estos procesos los estamos trabajando, cada modificación de proceso, en proyectos muy ejecutivos, justo como decía Álvaro hace un momento, proyectos ágiles. O sea, para eso utilizo una herramienta de Lean Manufacturing donde viene la situación, el análisis de la situación objetiva de cada proceso y luego la situación deseada para el año próximo curso y luego cómo se modificaría el proceso de forma permanente aprovechando que estamos en esta dinámica, ¿no? Esa es la primera línea estratégica. La segunda línea estratégica es la de revisión de recursos disponibles. Por supuesto, garantizar liquidez, garantizar la caja y la modificación de las instalaciones o todo lo que tiene que ver con recursos teniendo en cuenta la pandemia, ¿vale? Tercera cosa, personas, muy importante. Digamos, ahora hay canales de comunicación que funcionan en circunstancias normales. Hay canales de comunicación ahora que se tienen que rehacer, sobre todo de los mandos intermedios, con las personas. Es decir, la cúpula directiva con los mandos intermedios y luego con sus equipos, esos canales de comunicación hay que rehacerlos y hay que garantizar que los mensajes llegan de una manera homogénea a todos los equipos, en este caso de primaria, secundaria, etcétera. Eso también es muy importante. Y la última línea estratégica es la parte de comunicación, la parte de comunicación con los grupos de interés, en este caso son los alumnos y las familias. Es muy importante una comunicación permanente porque no hay nada peor que al padre no tengan idea de por qué hacen, qué hacen. Entonces, tratamos de adelantar a esas dudas que tienen los padres. Si habrá clase en verano, si no habrá clase en verano, cómo llegarán los niños, tal. Digamos que vea el cliente que la entidad, en este caso docente,
tiene una previsión de ciertos escenarios, con todas las previsiones, lógicamente, o digamos las prevenciones de que algo pueda cambiar, ¿no? Pero que note que hay una proactividad en el desarrollo, ¿vale? Y también a lo que dices, mi recomendación, hablando de estrategia. Evidentemente, las estrategias a X años no tienen sentido. Hay que fijar una serie de objetivos y entre medias te diría que sí, que la estrategia es casi online, ¿no? Y para eso están estos indicadores de los que he hablado, estos indicadores predictivos. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, y aquí no depende tanto de si disponemos de conocimiento para utilizar Big Data, etcétera, muy bien, pero no depende tanto de eso como de conocer bien el negocio y saber interpretar bien ciertos números, ¿vale? Y esos indicadores predictivos nos van a ayudar a, bien, tengo unos objetivos a largo plazo, pero a modificar las estrategias para ir adaptando el camino hacia esos objetivos, ¿vale? No sé si con esto te he respondido. Sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Sobre todo el final me interesa porque es algo que siempre he tenido o vengo teniendo en la cabeza después de lo que está pasando, que es esos objetivos más a medio y largo plazo. Si ya anteriormente se habían ido reduciendo el ámbito temporal en el que realizamos la planificación, pero ahora dentro de esos grandes objetivos va a haber, digamos, unos subobjetivos muy, muy concretos ligados a un horizonte temporal mucho más pequeño. Esta última reflexión yo creo coincido contigo porque creo que puede ser la solución a la salida, adaptándonos al cambio que nos está exigiendo, como muy bien también decía antes el otro ponente, ¿no? Entonces, yo creo que coincido en eso y bien, muchas gracias, ¿no? Sí, y ya por terminar eso, sí. Es fácil tener objetivos KPIs ligados a mi rendimiento interno, o bueno, relativamente, pero ojo, no descuides las orejas a los grupos de interés externos, ¿vale? No descuides las orejas, la percepción. Sí, es que en estos momentos mucho más intensa la comunicación permanente con todos los grupos de interés, ¿vale? Bueno, Emilio, pues... quería contestar a Emilio, ¿verdad? Sí, la pregunta que tenía para David, mira, además justamente tiene que ver con lo último que acaba de decir, y es cómo aborda el modelo la cadena de valor. Creo que es un poco lo que ha quedado pendiente de explicar en tu exposición. Sí, digamos, te lo leo literalmente los puntos que tienen, pero no quería entrar en el detalle de los criterios porque se hace un poco tedioso, ¿no? Entonces, la cadena de valor te dice primero diseñar el valor y cómo se crea, ¿vale? O sea, va en ese orden. Eran las 4 P's famosas de, ¿sabes? Pues más o menos está integrada aquí. Pero luego tiene la parte de comunicar y vender la propuesta de valor, elaborar, entregar la propuesta de valor, y aquí es donde viene el cambio, ¿no? Diseñar e implantar la experiencia global. Es lo que os decía, la cadena de valor no se considera únicamente ligada a ese producto, a esa parte de diseño, de fijar precio, de producir, promover, sino que tienes que alargarla a todo lo que es la experiencia de cliente, no solo a tu ámbito, sino desde que entra en contacto con la organización, incluso después. E incluso en tu cadena de valor se alarga también a tu proveedor y al proveedor de tu proveedor, al proveedor cero, y hasta no solo tu cliente, sino el consumidor final, ¿vale? Tienes que conocer todo el arco. O sea, el modelo es, en ese sentido, pues está muy, como os decía desde el principio, muy enlazado con los principios de la RSC. Perfecto. Y luego, María Eugenia, quería compartir con todos que, como no me conocéis, evidentemente vivo muy lejos, ¿vale? Bueno, estoy encantado de que por primera vez me veis, porque claro, viviendo en Barcelona, pues lo tengo bastante mal el irme a Valladolid a veros. Las ventajas de la tecnología, ¿ves? Sí, como yo siempre. Cuando vi que lo hacíais por primera vez, digo, tengo que estar más que nada para que me conozcáis. Y casualmente, bueno, yo estoy en más de una organización, en más de una asociación que también está trabajando mucho la RSC y la sostenibilidad. Y casualmente este martes, 2 de junio, también a las 7 de la tarde, vamos a hacer una webinar para todas las personas que os interese, y activamente os invito, porque voy a ser uno de los ponentes. Vamos a hablar de la responsabilidad social empresarial en tiempos de la pandemia, ¿vale? Y la vamos, desde mi punto de vista muy particular, cómo se va a redefinir, ¿de acuerdo? Y luego hay otro compañero que va a hablar de la redefinición de la sociedad, porque va íntimamente ligado. Yo lo concibo así, es decir, y además va a haber una propuesta disruptiva de un nuevo modelo
a partir de la creación de un observatorio, que ya os lo adelanto, en el que vamos a poner a la sociedad como un agente que va a empujar a las empresas a que sí o sí, ya no solo por normativas, ya no solo por inversión socialmente responsable o por otros aliados, millennials, no, la sociedad en su conjunto va a ser un actor fundamental que empuje a que las empresas sean socialmente responsables como única vía, ya no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Estáis invitados, ya pasaré, no sé a qué correo me tengo que dirigir, María Eugenia, para pasaros el enlace. Si quieres, o bien desde el que te han mandado el enlace de socios, ¿no? o presidenta, que sería que me llega a mí, que control el que quieras, pero cualquiera de los dos. Pues socios. Socios, pues pásalo al de socios @visión responsable. Perfecto. Y fenomenal. Lo digo porque ya que no lo puedo hacer desde Visión Responsable, lo hago desde otra asociación distinta. La asociación se llama APDO, está vinculada a una escuela de negocios de Barcelona que se llama EADA, que bueno, después de esa de IES, pues de las más reputadas, ¿vale? Y la asociación se llama APDO, que es Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional. Y uno de los ejes temáticos que tenemos allí implementados es justamente el de sostenibilidad y RSC, que es el que yo coordino. Entonces, hay una serie de personas, estamos empezando a trabajar en proyectos y básicamente lo que hacemos es compartir conocimiento, talento, está abierto a todo el mundo que quiera participar y que, bueno, no sé si hasta qué punto incluso desde Visión Responsable afincada en Valladolid, pues podemos tener algún tipo de puentes de colaboración, no solo para ese eje temático en concreto, sino en general. Lo dejo un poco en abierto. Ya hablaremos, Emilio. Solo una cuestión. Sí, José. A mí me gustaría aprovechar para saludar a Emilio, porque es uno de los socios más antiguos y el primer socio de fuera, no de Castilla y León, de fuera de Valladolid, y empezó muy pronto. Nunca habíamos tenido oportunidad de participar juntos en nada y siempre queda pendiente esa colaboración de Visión Responsable. Pues mira por dónde vamos a empezar. Se empiezan a atender. Al comienzo, aunque sea digital. Seguro, seguro. Y yo quiero aprovechar también para decirle hola a Carlos, que creo que antes al unirte no me ha dado tiempo, Carlos, y que me alegra verte por aquí. Espero que te haya parecido interesante se ha alargado esto porque, claro, como no tenemos a Alfonso diciéndonos que hay que dejar el local, pues aquí nos podemos tirar hasta las 10 charlando, seguro que... Pero no sé si te oímos, Carlos. Y es que no te oímos. Activa el micrófono. ¿Me oís? Ahora sí, Carlos. Bueno, pues nada, en principio daros la enhorabuena por la iniciativa y saludar a Emilio, que sí que yo coincidí con él, como dice José, en una ponencia, la primera que hicimos aquí en la universidad, ¿sí? De esa relación con Visión Responsable, así que encantado aunque alguna vez hablo contigo por correo, pero encantado de volver a ver. Como dice José, uno de los socios más antiguos de Visión Responsable, así que encantados y gracias a todos y sobre todo a David y Álvaro por vuestras ponencias y nada, encantado. La tecnología no es una forma, es el momento. Pues yo me quedo, si os parece, para que concluyamos y ya nos despedimos todos, yo me quedo con una frase que ha dicho Emilio que me ha gustado mucho, la de es el momento de activar a la sociedad y la sociedad también, nosotros todos como consumidores tenemos el momento de empujar, de achuchar. Yo creo que es un momento importantísimo dentro de, como decía Álvaro, de la ruina, y salió lo que hoy en día es Santa María la Real, pues que de la ruina y de la crisis y eso, por lo menos salga la oportunidad de poder empujar y apretarle las tuercas a la administración, las organizaciones, a las empresas y que empiece a madurar la fruta, ¿no? Que empiece a madurar esa fruta de la responsabilidad social y de la eficiencia en las empresas, pero desde el medio ambiente, desde lo social, desde los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo encantadísima de haber podido estar con vosotros y espero que sea la primera de muchas y yo probablemente creo que sea una buena idea ir intercalando y intercambiando el presencial y online. Y yo creo que así, además se nos va a quedar grabado, así que yo creo que lo vamos a poder compartir con más socios, o sea que yo creo que está bien. Así que por mi parte, pues nada, muchas gracias por estar, todos los que hemos aguantado ahora ya hasta el final. Me despido, no os estoy viendo a Diana, Jorge, María Luisa, no os estoy viendo porque no tenéis las cámaras y no sé si me dejo a alguien más que queda, dejarme que lo compruebe, que no me quiero dejar a nadie para despedirme.
José, que tal, y creo que ya somos los poquitos que hemos aguantado hasta el final, ¿vale? Así que hasta luego y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Cuidaros. Cuidaros.